pasó a mí. Yo cuando estudié filosofía política, a nivel de una especialización, yo fui formado en la universidad en los años 70, en Ciencias Sociales, Área Mayor Historia, bajo un paradigma teórico de la época. En el año 95 estudié filosofía política y me pusieron un trabajo en filosofía que se llamó Crítica al concepto de legitimidad en el materialismo histórico y dialéctico. Y entonces me tocó que revisar mi fundamentación teórica y al final sentarme, respirar profundo, tomarme un tinto lentamente y decir, se me abrió una grieta en donde yo estaba parado. Y eso no es fácil. Porque entonces uno dice, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, ¿cuál es el discurso que vale? Y volver a estudiar para tratar de volverse uno a coger de algo. Y ese algo no puede ser algo del pasado, a no ser que del pasado vengan elementos referenciales con los cuales uno va a pensar el futuro. Entonces, mi desafío es cómo pensar desde las nuevas generaciones. Y llegó a mis manos, y ya había llegado a mis manos la prospectiva. Y entonces la pregunta es, ¿en qué escenarios deseables pueden vivir los jóvenes? ¿O podrán vivir los jóvenes? ¿O podrán construir los jóvenes? Para ver cómo yo desde mi experiencia histórica les aporto ideas a los jóvenes para que construyan la realidad posible para ellos. Entonces un cambio de frente, ¿no es cierto? Un cambio de situarse uno en el lugar del otro. Y eso es kantiano. Y eso tiene que ver con la autonomía y los fines de la educación. Y los fines de la educación lo que dicen, tenemos que formar personas autónomas. Miren sus PEI, a ver quién no dice eso o quién dice lo contrario. Aquí formamos personas autónomas. ¿Pero cómo? ¿Sabe qué dice Kant de lo que es la autonomía individual? Pensar por mí mismo. Pensar por mí mismo significa que yo tengo los argumentos para estar seguro que mi juicio es correcto. El otro elemento, pensar en el lugar del otro. O sea, saber que el otro no piensa igual que yo y que tiene sus propios argumentos. Y tercero, que como yo no soy solo, sino como vivo con el otro y los otros, tengo que negociar con los otros los argumentos para ver con qué argumentos podemos convivir. Y en ese orden de ideas, el tercer elemento de la autonomía es obrar en consecuencia. Obrar en consecuencia a la razón. No a la tradición, no al poder, sino a la razón. Ustedes saben que Kant es uno de los padres de la modernidad. Entonces, si la institución le llegan los modelos educativos flexibles y le dice, profesor, usted tiene que hacer esto. Punto. ¿Qué problema tiene el concepto de modelos cuando se dan así? Que efectivamente el profesor no tiene que pensar, sino hacer. Y entonces, ¿en dónde queda la autonomía de la institución? Ahora, yo no estoy diciendo que los modelos no sean buenos, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es cuáles son las fronteras de los modelos y el concepto de modelo, cómo se debe trabajar y seguir trabajando para resignificarlo y para podernos hacerlos más vitales y más pertinentes y más vigentes. Y entonces, en esa lógica que les cuento, ¿qué es realmente lo que le da identidad a los modelos? Las estrategias.
El modelo de escuela nueva, ¿cuál es la estrategia poderosa? Que no es de la escuela nueva, es de la escuela unitaria. El trabajo multigrado apoyado por guías, cartillas, libros, textos, apoyado por materiales pedagógicos, los que se puedan. Lamentablemente la pobreza de materiales ya es una condición que limita el desarrollo de los modelos. Fíjense bien, los modelos como tales son teóricos, pero cuando se llevan a la práctica no reflejan lo teórico tal cual. Uno oye a doña Vicky cuando expone en ciertos eventos, dice, uno pasa por las escuelas, dice escuela nueva, y entra a mirar, y escuela nueva no tiene sino el nombre. Pues claro, porque el profesor que fue capacitado se fue, y llegó otro que ni idea. Entonces, el modelo, y yo no sé si ustedes han leído la letra menuda, para que funcione el modelo se necesita, y viene una lista de condiciones de posibilidad. Y resulta que esas condiciones de posibilidad sean no en la casa en el aire, sino en la escuela en el aire. Porque no existen las 10 condiciones de posibilidad. Podemos tener 3, 4, 5. Que lo que nos pasaba en el PER. Entrábamos y hacíamos el primer taller al principio del año y capacitábamos a 100. A la segunda capacitación, 4 meses después, de los 100 venían 50 y 50 eran nuevos. Y al último venían 30 y el 70 eran nuevos. Entonces las condiciones de posibilidad pues no se dan. En posprimaria se necesitaban 4 profesores, uno del área de ciencias naturales, otro del área de matemática, otro de lenguaje y otro de humanidades y eso. Y ahí llegábamos y encontrábamos ninguno, normalistas y ningún licenciado. Entonces las condiciones no se dan. Por eso el modelo teórico, perfecto. Pero las condiciones hacen que sea difícil que se dé el modelo como tal. Y por eso el concepto de estrategia es lo recuperable, lo que es la esencia de los modelos. Entonces, cuando hablamos de escuela nueva, la estrategia es cómo trabajar a nivel de multigrado con apoyos didácticos de toda la naturaleza, incluyendo las guías de escuela nueva. Lo grave es que conviertan escuela nueva a las guías. Ahí lo empobrecen definitivamente. Posprimaria, ¿cuál es la estrategia que se incluye como poderosa en el sistema educativo, que tampoco nos la inventamos en la Universidad de Pamplona como estrategia genérica? Bueno, si no me cogen a quemar ropa, ya se le terminó el tiempo. Escuela nueva, posprimaria, la pedagogía de proyectos. Y es la estrategia, perdón, posprimaria es la pedagogía por proyectos, en general. Y de manera particular, de proyectos pedagógicos, pero pedagógicos en fosforescente, ahora en Navidad le ponemos luces, todo, productivos. Porque es que lo cambiamos por proyectos productivos, y ahí nada que ver. Es pedagógico, es un escenario para manejar la pedagogía, no es otra cosa. Y educación media, que es lo más nuevo, los ciclos lógicos de aprendizaje y formación. Es una estrategia poderosísima para responder ¿a qué? A los desafíos del siglo XXI. Pensamiento crítico, trabajo en equipo, manejo de nuevas tecnologías, manejo de un segundo idioma. Entonces, el ciclo lógico de aprendizaje y formación es el que le da identidad a la educación media y que le permite a los estudiantes desarrollar modos de pensar, modos de sentir, modos de actuar en 10º y 11 para que tomen decisiones de vida que tienen que ver con irse a la educación superior, con vincularse al mundo productivo,
o con vincularse al mundo político-administrativo, porque la idea en educación media no es solamente formar al futuro profesional en la fase media, sino al futuro actor económico del territorio o al futuro actor político del territorio, pero ya no como gobernado, sino como gobernante. Voy a cerrar, para no perder la exposición que traía, con esto. Tenemos que resignificar el PEI, y para resignificar el PEI tenemos que resignificar lo urbano, lo rural. Y lo rural es el escenario del futuro, movimiento planetario. Ustedes están en el escenario del futuro. Así de sencillo. La invitación es a una vida natural, más natural y menos industrial. Eso nos mueve todo el concepto de lo rural. ¿Cuáles son las fronteras? Y hay un montón de preguntas que tenemos que seguir en la investigación. ¿Qué es lo que define las fronteras? Cuando yo trabajé en postprimaria, tenía más claro el concepto de lo rural. Cuando trabajé en media lo tenía menos claro y ahora ya tengo es puras preguntas. Lo tengo muy enredado. Entonces, hay que desenredar la pita y eso no se puede hacer de otra manera sino investigando. Colegas que están estudiando, aquí hay un montón de cosas para investigar en el tema rural. ¿En dónde nacen las nociones que permiten identificar los imbriques y las fronteras entre lo rural y lo urbano? Todo ese rollito. En Bogotá, la circunvalar divide lo rural y lo urbano. Y hay una institución que tiene la primaria por encima y la básica secundaria por debajo. Y los de encima ganan la prima de ruralidad y los de abajo no. Eso. Los divide la circunvalar, que es una avenida y tiene un puente peatonal para pasar los estudiantes de un lado a otro. ¿Cómo configurar una base conceptual apropiada para comprender lo rural y lo urbano? Preguntas, no más. Propuesta de definición de lo rural. Lo rural es el escenario territorial que no está ocupado por la sociedad industrial. Estas son locuras mías. Nadie lo ha dicho. Yo. Pero la quiero compartir. Lo rural es un ámbito y estilo de vida asociado al territorio y a la naturaleza. Lo urbano es el solar de desechos de la casa natural, configurada por lo rural. Y el desarrollo rural, humano y sostenible, es la estrategia clave para salvar la vida en el planeta. ¿Qué papel debe jugar la educación en este proceso? Imagínense, todavía hay mucha tela para cortar. Y el escenario más interesante es lo rural y en el que estamos trabajando. Sobre la educación urbana no está haciendo nada. Están en un momento inercial. Las tareas. Resignificar todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho. ¿Qué es resignificar? Hubo una campaña de resignificación del PEI, ¿no es cierto?, del ministerio hace 2 años. Resignificar es volver a pensar lo que habíamos pensado. Ese es mi concepto. Resignificar no es volver a hacer un documento, eso es perder el tiempo ahí, ponernos tareas pendejas. Es volver a pensar lo que habíamos pensado. Y bueno, nosotros pensamos este PEI hace 20 años, ¿qué estábamos pensando en ese momento? ¿Está vigente eso que pensamos? ¿O será hora de que lo volvamos a pensar? Y además ahora hemos estudiado especialización, maestría y doctorado, luego tenemos unas razones más fuertes para volverlo a pensar. Redefinir la política educativa. Coordiné el Foro de Educación Rural para el cierre del foro. Conclusión, el sistema educativo necesita un subsistema de educación rural. El problema es estructural. Me alegra inmensamente ver en muchas ciudades
que ahora se volvió el mejor sitio de trabajo y a donde quieren ir muchísimos maestros, es el sector rural. Están yéndose para lo rural. ¡Qué felicidad! Ojalá no sea solamente para jubilar, sino para quedarse en un buen rato allá, porque es que se necesita profesores comprometidos con lo rural. ¿Y por qué se están yendo? Porque es insoportable el trabajo en lo urbano y sobre todo en los barrios urbanos marginales de la educación pública. Y la tarea fuerte es resignificar el PEI, y los invito a que dentro de un año, 2 años, ustedes tengan todos esto. ¿Qué es la educación en lo rural? Es la estrategia que tiene la sociedad y el Estado para formar los actores o agentes territoriales que pueden generar desarrollo humano sostenible en y desde lo rural para un mundo que plantea un nuevo contrato con la naturaleza. Nuevo contrato con la naturaleza. En un mundo cada vez más globalizado. Propuestas de política educativa urbana. Cambió la cosa, ¿no? En la educación urbana debe existir un seminario a lo largo de la educación básica, secundaria y media denominado educación rural. ¿O no? ¿Quiénes necesitan educación rural? Los urbanos. Porque es que la ciudad vive de lo rural y la ciudad está acabando lo rural. Y hay que educarla para que no acabe en lo rural. Nosotros en lo rural estamos educados. El problema de nosotros también es un falso dilema que nos han metido, es que tenemos que cerrar brechas entre educación urbana y rural, o al revés, que la educación rural tiene que cerrar la brecha con respecto a la educación urbana. Estas instituciones que acompañamos están en el puesto 2500 promedio, entre 12.500 instituciones en el país. O sea, están bien, ¿no? No tienen que cerrar brechas con lo rural, con lo urbano. El desafío de la educación urbana es cerrar las brechas con respecto a los desafíos educativos del siglo XXI. Ese sí es el reto. El otro es un falso reto. Y los desafíos con la educación del siglo XXI en el contexto de la futura ruralidad que se debe construir en Colombia y en América Latina. La utopía. Después de tantos ensayos buscando el progreso, concluimos que hay que retornar con todo lo aprendido a la búsqueda de un camino que nos lleve a una vida, a una mejor vida, más natural y más humana. Lo rural es el escenario. Muchas gracias.